Cuando hablamos de antropología urbana, vienen a nuestra mente un conjunto de pensadores, un conjunto de distintos personajes que han reflexionado acerca de los rincones y las planicies que representa la ciudad. No solamente en el sentido del espacio construido y edificado, sino también en cuanto al modo de analizarlo, en cuanto al modo de comprenderlo y las formas posibles de intervenirlo. Uno de los que son inevitables frente a estos planteamientos es Georg Simmel, este pensador iluminado alemán que algunos lo catalogan como sociólogo, otros como filósofo. Nosotros podemos argumentar que es parte de esta generación de ilustrados. Estos ilustrados que a partir de un planteamiento original y que va más allá de las disciplinas, pudieron establecer cierto tipo de paradigmas elementales, pero también indispensables para la comprensión ya no solamente de las transformaciones de la ciudad en términos de su articulación con la modernidad, sino también de sus implicaciones que tienen en cuanto a la construcción de sociedad y la construcción de los sujetos. Georg Simmel, que nace en 1858, forma parte de estos pensadores, de estos intelectuales e iluminados, que comenzaron a reflexionar de una manera muy puntual y sobre todo de una manera muy detallada acerca de lo que estaba sucediendo en la realidad en la cual ellos estaban contextualizados. Esta transformación en cuanto a las lógicas del mundo de lo rural, del mundo del campo, hacia esta búsqueda de ciudad, esta búsqueda de cambio de uso de tiempo, de cambio de uso de territorio, esta búsqueda de aglomeraciones que caracterizó a esa Europa de mediados del siglo XIX, 1840, 1870, y que fue generando un conjunto de transformaciones profundas, estructurantes, al interior ya no solamente de los individuos, sino también de las formas organizativas de la sociedad. De tal manera que vamos viendo que también este conjunto de pensadores, especialmente de la teoría social clásica, pudieron observar, pero también pudieron tener las herramientas conceptuales y las herramientas explicativas para dar cuenta de estas transformaciones que estaban sucediendo en el paisaje de lo social. Este tránsito, que además iba enarbolado por una etapa bastante desbocada de la revolución industrial, iba generando formas donde la organización social de la familia, del Estado y del mercado iban a transformar radicalmente las características de la identidad y de los modos de relación de cada uno de los individuos. Es a partir de sus distintas obras que Georg Simmel apunta hacia dos elementos que me parecen indispensables como punto de partida. Uno, la explicación acerca de la ciudad como un producto de la modernidad. Y dos, el rasgo de la individualidad de este conjunto de transformaciones acaecidas por la convivencia en los contextos citadinos. De tal manera que para Georg Simmel la modernidad impone un conjunto de reglas que trasciende en el espacio y en el tiempo. Impone no solamente una forma tecnológica de producción y de comprensión del mercado, el capital y el dinero, sino también una forma de relación y de cosmovisión que organiza a los individuos para estar justo alineados a esta lógica que desborda los planos del individuo. Y por otro lado, observamos cómo la ciudad aparece como ese espacio territorial en el cual transitan este conjunto de valores, de ideas, de formas, de éticas y de normas que van regulando de una manera innovadora las formas de relación social entre los individuos. Muchos de ellos
transitando desde espacios y cosmovisiones rurales o del campo, donde la vida de lo común, la vida cerrada, la vida en un ritmo lento, era la constante y la característica primordial de sus identidades y especialmente de sus modos de relación. Sin embargo, en la ciudad, en esa ciudad donde se aspiran los aires de libertad, el anonimato, la muchedumbre y esta sensación de lo libre entre los múltiples, genera una forma de ser muy particular entre los individuos. Este tipo del citadino que llama George Simmel tiene cierto tipo de características muy particulares que los representa en cuanto a sus modos de construcción de la cultura. Estos sentimientos del hastío, estos sentimientos de la desconfianza, estos sentimientos de la fragmentación y de la limitación de modos de relacionarse, será una de las partes constantes que la obra de Simmel dejará en claro en cuanto al tipo de individuo que produce la ciudad. Es para Simmel la ciudad un productor de valores, de costumbres, de tradiciones, que va transformando de una manera radical aquellos elementos que formaban parte de la historia, de la trayectoria y de la memoria de estas identidades rurales. De tal manera que en la ciudad estos individuos tienen que adaptarse a un conjunto de reglas. Y George Simmel observa con mucha claridad que la ciudad tiene un espíritu. Y ese espíritu radica principalmente en el control de la lógica del tiempo y de la lógica del espacio. Para Simmel, el tiempo, este tiempo que desde la economía y el dinero es un tiempo que se transforma y significa en oro, tiene en la ciudad como el punto en el cual se construye el tiempo, el dinero y sobre todo la evolución de los individuos en términos sociales. Es en la ciudad donde hay dinero y por lo tanto donde hay un sueldo. Es en la ciudad donde hay un conjunto de mercancías para gastar ese dinero y es en la ciudad donde se produce un conjunto de objetos que circulan para la satisfacción de las necesidades de estos individuos. Para George Simmel, el tipo citadino es un ser individual. Es un ser que establece cierto tipo de mecanismos para cuando establece sus relaciones sociales. Es un ser que implica, en cuanto al ejercicio de sus modos de vinculación, un ejercicio radical en términos de un proceso de racionalidad. Estos valores que se generan en el mercado acerca de la eficiencia, de hacer que el tiempo rinda porque el tiempo es dinero, generan cierto tipo de normas y códigos de conducta que son arraigadas por el tipo citadino. De tal manera que lo señala Simmel, es por lo tanto que en el ejemplo del reloj pulsera, donde ubica esta necesidad de controlar el tiempo, controlar cada uno de los segundos, cada uno de los minutos, porque todos ellos son valiosos. La ciudad da la posibilidad de tener un conjunto de imágenes dinámicas y diversas por el principio básico de la aglomeración. Dice George Simmel que en la ciudad parecería que el tiempo va más rápido que en otros contextos. Y esto lo explica por la gran diversidad de experiencias, de interacciones y sobre todo de imágenes que se generan segundo a segundo en esta clase de contexto. Derivado de ahí, derivado de esa multiplicidad de posibilidades, los individuos obviamente tienden a repeler, tienden a protegerse de la posibilidad de riesgo y de la precariedad que estas relaciones les pueden ofrecer en un contexto de anonimato, donde uno nunca sabe quién es el que está al otro lado del puesto de trabajo. Para Simmel, la organización del dinero y el mercado es un estructurador de modos de relación. La división social del trabajo es uno de los ejemplos más egregios que él proporciona.
en el sentido donde cada uno de los individuos tiene un lugar dentro del esquema y un sistema de producción. Los valores individualizados, la multiplicidad de posibilidades, la gran posibilidad de expectativas en términos de experiencias sociales. Dice George Simmel que en un extremo determinante generan esta posibilidad de esperanza, pero en el otro extremo generan una suerte de hartazgo, de vacío, de imposibilidad de poder escoger cuál es aquella pertinente hacia los individuos. Es interesante porque en el personaje del tipo citadino, el blasé forma parte de una de sus constantes. Este hartazgo de tener todo y al mismo tiempo no poder escoger o tener una determinación sobre una sola propuesta específica, formará parte de esta suerte de encrucijadas que el tipo citadino tiene que enfrentar dentro de su vida cotidiana. Otro de los elementos que habla George Simmel sobre el tipo citadino tendrá que ver con la lógica de su individualismo y de su capacidad de racionalizar todas sus relaciones. Es por lo tanto que el individuo es reservado, no ofrece ningún tipo de confianzas ni tampoco ofrece distintos tipos de posibilidades de estructuras, porque para él justo desconfiar es una forma de generar una visión objetiva del mundo. Para él, ser frío en cuanto a estos sentimientos, ser calculador en cuanto a la eficiencia, la eficacia y el rendimiento de las relaciones sociales, tendrá que ver con una lógica que es acorde a los valores del espíritu de la ciudad. No podemos dejar de mencionar que los argumentos de George Simmel se inscriben dentro de explicaciones macro de cómo funcionan los individuos en las ciudades. Son esta clase de paradigmas elementos orientadores, sin embargo no son determinantes porque de ello podemos tener una amplia literatura a partir de los estudios de caso de una sociología empírica o de una antropología cultural. Sin embargo, los planteamientos de Simmel alrededor de la ciudad, la modernidad y el individualismo formarán parte de esa caja de herramientas indispensables para la comprensión de los modos de relación de los individuos y las distintas maneras en las cuales ellos, en la ciudad, generan su propia cultura.